Saludamos a los y las salvadoreñas que nos miran en cualquier parte del mundo. Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda y en cualquier punto de la periferia del imperio. Y saludamos también a los que nos miran en nuestro país. Para todos un fuerte abrazo. Felicitamos a los jugadores de la selecta que ayer jugaron frente a México con mucha calidad, mucho punto honor. Los mexicanos tuvieron suerte. Y saludamos también a Hugo Pérez, por su calidad en la dirección del equipo y por su capacidad para el manejo del idioma, el cuidado en las palabras, la ponderación en los juicios y el cuidado ante las otras personas. Muy bien, un abrazo a Hugo y a los muchachos de la selecta. Murió el coronel Arturo Armando Molina, presidente de El Salvador en los primeros años de la década del 70. Molina intentó hacer una reforma agraria, que es la parte más importante políticamente de su gestión. Pero fue derrotado por los oligarcas, que nunca permitieron ningún movimiento en la estructura económica y social del país. Para los militares el pueblo no juega en su cabeza y no entienden de apoyarse en el pueblo, de conocer el pueblo. Por eso el coronel Molina fue derrotado, pero esto es algo de mucho mérito histórico para él. Por supuesto que hay que saber que una de las primeras cosas que hizo Molina fue intervenir militarmente en la Universidad de El Salvador. Porque en la cabeza política de los militares la universidad era el epicentro de todo el proceso político del país. Estaban equivocados y están equivocados los que piensen eso. Pero así se actuaba. También el 30 de julio de 1975, el gobierno del coronel Molina reprimió una manifestación estudiantil que salía de la Universidad de El Salvador, sangrientamente, con muchos muertos, heridos y desaparecidos. Esta es una contradicción en la cabeza de los militares. El yo mando y ordeno no les da capacidad para entender el derecho de los pueblos a protestar, a manifestarse y optar. Expresamos nuestro pesar a la familia del coronel Molina, a sus amigos, a sus compañeros de graduación, a su hijo, el general Molina. Un abrazo. Este es un libro muy importante de Teti Gómez. Teti Gómez es una niña que siempre quiso ser astronauta, estudiosa e inteligente. Es ingeniera aeroespacial y trabaja en la Agencia Espacial Europea. Nos llena de satisfacción y orgullo a los salvadoreños. Este es un libro bien escrito. La Teti no se dedica a escribir. Si lo hiciera, fuera una gran escritora. Este libro lo pueden encontrar en la farmacia San Nicolás, en Di Parvel, y llamando al 2229-7976 o al WhatsApp 7055-6228. Búsquenlo. Vale la pena conocer esa experiencia de esfuerzo y de éxito. Hoy vamos a hablar de un tema de importancia insospechado, que aparentemente está en la alacena de la historia, lleno de polvo, aparentemente. Yo no sé si en México le dan atención, pero no es así.
Cuando yo estaba pequeño en la escuela primaria en Chalchuapa, un día en las clases apareció el tema de el árbol de la noche triste. Y apareció un personaje llamado Hernán Cortés, llorando esa noche debajo de ese árbol. Y el héroe era Hernán Cortés. Y los enemigos eran los que lo querían matar. Esto es increíble. Pero así era el manejo de estos temas. El tema se refiere a la batalla de Tenochtitlan. Tenochtitlan era la capital del imperio azteca. El nombre tiene que ver con que vienen de las tierras de Aztlán, situadas al norte. Cuando invadieron los españoles México, los aztecas tenían cerca de 200 años de ser el imperio dominante. Antes de ellos habían aparecido los olmecas y los toltecas como fuerzas sociales y militares importantes. Nosotros, en el área de Cuscatlán, éramos periferia del imperio azteca, que dominaba toda la región, incluyendo Centroamérica. Tenochtitlan era su capital, que tenía cerca de 300,000 habitantes, con una belleza insospechada. En los momentos en que Londres tenía unos 30,000 habitantes, Sevilla unos 15,000, con calles llenas de lodo, ciudades con mucho mal olor. Pero Tenochtitlan era la gran belleza de ese imperio poderoso. En el norte de la ciudad había un mercado llamado Tlatelolco. Ahí se vendía de todo. Y en la periferia del mercado funcionaban tribunales de calidad, en donde habían jueces que visitaban todos los puestos del mercado, controlando que el vendedor no engañara al comprador. Y cuando sorprendían a un vendedor haciendo trampa, lo capturaban y ahí mismo lo juzgaban, porque había tribunales de calidad alrededor del mercado. Cosa que aún hoy, aquí entre nosotros, no es posible. Moctezuma era el emperador cuando se produjo la invasión. A él le daban el trato de Dios. Y los que le servían la comida no lo miraban a los ojos, avanzaban mirando para abajo. Y los trastos que usaba en cada tiempo de comer eran destruidos. Tenía ahí en Tenochtitlan un zoológico, jardines, casas de descanso. Todos los días tenía en su palacio pescado fresco, llevado de Acapulco. Y siempre había corredores de relevo moviendo el pescado desde Acapulco hasta Tenochtitlan. A ese imperio lo derrotaron cerca de 300 o 400 soldados españoles. ¿Qué pasó? La batalla de Tenochtitlan es el evento histórico que nos llena más de orgullo a nosotros, que consideramos que las raíces nuestras no están en España. Pero sin embargo, reflexionando sobre esa derrota que tuvo grandes consecuencias, uno piensa lo siguiente: Hernán Cortés era un personaje que expresaba la victoria de España sobre el mundo árabe. Recordemos que en marzo de 1492
los reinos de Castilla y de Aragón vencen sobre los árabes, después de una guerra de 700 años. En octubre del mismo año se inicia la aventura. Y Cortés era un hombre que expresaba esa victoria, esa psicología, esa filosofía del hombre de Occidente. Así como Héctor en la Ilíada de Homero expresaba la psicología del mundo de Occidente, así era Hernán Cortés. Los aztecas no sabían del mundo exterior. Y cuando vieron las carabelas llegar desde el mar, se asustaron, se asombraron. Ese asombro los mató. No supieron explicar, no tenían idea de que había otro mundo más allá. Y ese era un mundo más fuerte, más desarrollado, incluso psicológicamente. Y eso los derrotó. Pero además, los aztecas eran un pueblo odiado y temido por los pueblos de la región. Por todos los pueblos de la región, situado alrededor del lago y también de la región de lo que después sería México. Los aztecas no hacían alianzas, no tenían amigos. Por eso los españoles, al llegar a un pueblo que se llama Tlaxcala, encontraron aliados. ¿Y cuál era la razón? Es que todos los años Tenochtitlan hacía una guerra que se llamaba Guerra Floridas, con el objeto de obtener doncellas de los tlaxcaltecos que usaban para los sacrificios humanos. Claro. Y eso establecía una gigantesca distancia entre ese pueblo pequeño y pobre que era Tlaxcala y el gran centro imperial que era Tenochtitlan. Cuando llegan los españoles, los tlaxcaltecas entendieron que era la oportunidad de vengarse de ese enemigo. No sabían quiénes eran los españoles, es cierto, pero sabían que había que derrotar a Tenochtitlan. Y nunca en el curso de la guerra los aztecas supieron establecer alianzas. Usaban siempre su fuerza y usaban poco su poder. Todo lo que hacían lo hacían basándose en la pura fuerza física y de las armas. De tal manera que los pueblos de alrededor de la ciudad de Tenochtitlan encontraron en los españoles la oportunidad de vengarse. Y así las cosas, la guerra no fue contra España, sino contra Tenochtitlan. Este es un drama histórico, humano. Y que es un mensaje para todos los imperios que en cualquier parte del mundo son odiados, despreciados y temidos. Abundarán sectores aliados de los enemigos de ese imperio para derrotar ese imperio. Eso pasó en esa batalla. Ahora, militarmente, las armas de los españoles eran insuperables. Tenían armas de fuego, arcabuces y cañones que los aztecas no se imaginaban. Espadas de acero toledano de alta calidad que los aztecas no tenían. Los aztecas, al igual que nosotros, no conocían los metales, ni usaron la rueda. Sus armas eran diferentes e inferiores a las de los españoles, de modo que militarmente ese enfrentamiento fue desigual. Pero además, el afán de los aztecas era hacer prisioneros
para someterlos a la mesa de sacrificio. No era eliminar fuerza viva del enemigo. Y la táctica tampoco les permitía golpear en el momento más oportuno al enemigo. No peleaban de noche. Y eso les daba descanso a los españoles. Y su jefe, Moctezuma, nunca supo quiénes eran los que habían llegado. Entendía equivocadamente que era el Dios que había llegado, la serpiente emplumada. Y en ese proceso de saber si eran dioses o eran hombres, incluso los españoles lo hicieron prisionero. Y él no supo que era prisionero. Porque como era Dios, no estaba en condiciones de entender la pericia de los humanos, la picardía de los humanos. Como los aztecas lo trataban como Dios, suponía que el resto también lo iba a tratar de la misma manera. Sin embargo, como siempre ocurre en la historia, el pueblo de Tenochtitlan fue la llave, la clave para la organización de la resistencia. Ese pueblo en un determinado momento mató a Moctezuma para apartarlo y llamar a la lucha. Se organiza la resistencia. Pero aquí viene la pandemia. Los invasores españoles eran portadores de la viruela. Y los aztecas no tenían ninguna defensa frente a esa enfermedad. Su mundo era más puro, era más limpio y era más sano. Eso diezmó todo. Después de la noche triste, que fue una derrota casi total a manos de los aztecas, Hernán Cortés tuvo las condiciones políticas para armar una coalición en contra del Tenochtitlan, en las narices de los aztecas. Durante casi un año, estos acontecimientos se realizaron entre 1519, 1520 y 1521. Esos fueron los años aciagos. Esa coalición que armó Cortés sobre la base del odio a Tenochtitlan es lo que al final le dio la victoria. Es una experiencia histórica, tanto para los pueblos como para los poderosos. El odio acumulado, el miedo acumulado funciona al final en contra de sus dictadores. Y siempre el pueblo ha de tener su cabeza libre para diferenciar los colores de las diferentes fuerzas y los diferentes intereses. Líder es aquel que expresa los intereses de una parte importante de la sociedad. Y líder es el que hace lo que el pueblo necesita que se haga. La escuela de Tenochtitlan es impresionante en todo esto. Les recomiendo este libro de Bernal Díaz del Castillo. Se llama Verdadera historia de la conquista de Nueva España. Nueva España es el nombre que se le daba a lo que hoy es México. Está contado en forma amena. Bernal fue un soldado de Hernán Cortés. Vivió y murió en la ciudad de Guatemala. Búsquenla. No es muy caro. Un abrazo para todos y para todas.